Ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo esposo de sangre por causa de la circuncisión. Éxodo 4, 24 al 26. Moisés salió de Madián rumbo a Egipto para cumplir con el mandato del Señor. Sin embargo, en medio del camino, Dios amenazó con matarlo. Indudablemente, este es un evento misterioso, en el cual, al parecer, Dios estaba confrontando a Moisés de la manera más fuerte posible. Pero, ¿cuál fue el motivo para que el Señor hiciera esto? Para entender este episodio debemos retroceder en el tiempo. En el pasado, cuando Moisés huyó como un fugitivo de Egipto, se dirigió a la tierra de Madián. Los madianitas eran los descendientes de Madián, el hijo que Abraham había tenido con Cetura, la mujer que había tomado como esposa luego de la muerte de su esposa Sara. Madián era un pueblo monoteísta, es decir, ellos adoraban a un único Dios, y por ese motivo Moisés se sintió a gusto en aquel lugar. Al llegar a Madián, Moisés se quedó a vivir con Jetro, el sacerdote del lugar, y con el tiempo se casó con Séfora, una de sus hijas. Mientras vivió allí, Dios bendijo a Moisés con una familia y le permitió tener 2 hijos, a quienes él puso por nombre Gersón y Eliezer. 40 años más tarde, Dios llamó a Moisés para ser el líder de su pueblo Israel. Él debía librarlos de la opresión y la esclavitud que sufrían a manos de los egipcios y dirigirlos a través del desierto hacia la tierra prometida. Al emprender su viaje de regreso a Egipto, tuvo lugar el incidente que relata este pasaje. Antes de esto, Moisés había presentado al Señor varias excusas porque no deseaba llevar a cabo una misión tan grande. Ninguna de las excusas de Moisés era válida. Sin embargo, Dios sí tenía algo que objetarle. Él había descuidado el rito de la circuncisión en su hijo. La circuncisión fue instituida por Dios como símbolo de su pacto con Abraham, el padre de la nación judía. Esta era la señal corporal visible de que un hombre formaba parte del pueblo de Dios. La circuncisión expresaba que la carne de todo hombre está contaminada por el pecado y que para estar en una correcta relación con Dios, esa contaminación debe ser quitada. De ese modo, todos aquellos que se sometían a la circuncisión podían entender que así como esa parte de su cuerpo había sido extirpada, también debe ser extirpado del corazón todo aquello que nos aleje del Señor. En ese sentido, la circuncisión no solo era la evidencia de que un hombre era descendiente de Abraham y miembro del pueblo del Señor, sino también de su fe en el único Dios verdadero. Sin embargo, Moisés había fallado en obedecer este mandato de Dios. Pero, ¿por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? La Biblia no registra el motivo, aunque podemos hacer algunas suposiciones. Un motivo probable es que por no pertenecer al pueblo de Israel, Séfora se opusiera al rito de la circuncisión. Quizás ella pensaba que solo se trataba de una costumbre absurda y sangrienta. Otro motivo posible es que por haber pasado la mitad de su vida en el palacio del faraón y la otra mitad en el desierto de Madián, tal vez Moisés no estuviese muy familiarizado con las leyes de Dios y no imaginara que la circuncisión fuese algo tan importante. Posiblemente, para no contradecir a su esposa y provocar una división en su matrimonio, no insistió en que ésta se realizara. Cualquiera haya sido el motivo, Dios responsabilizó a Moisés por no haber hecho lo correcto, incluso a pesar de las objeciones que Séfora pudiese tener. Esto provocó la intervención del Señor, quien quiso dar a Moisés una última lección antes de convertirlo en el máximo líder de su pueblo, ya que antes de avanzar más, tanto él como su familia tenían que obedecer completamente los mandatos de Dios. Es interesante notar que aunque Dios responsabilizó a Moisés por no haber circuncidado a su hijo, también lo inhabilitó para hacerlo, de modo que fue Séfora misma quien tuvo que realizar la circuncisión. Al circuncidar a su hijo,
Ella salvó la vida de su esposo y lo hizo como un acto de fe, reclamando la promesa del pacto con Abraham, el cual implicaba la redención por medio de la sangre. Quizás en aquel momento y por primera vez, Séfora reconoció la seriedad del llamado que Dios había hecho a su esposo y lo importante que era para toda su familia andar en los caminos del Señor. Después de la circuncisión de su hijo, Moisés entendió aún con mayor claridad la naturaleza de su llamado. Tal vez por ello envió a su esposa y a sus hijos de regreso a Madián, al hogar de Jetro. Más tarde, durante el viaje por el desierto, su suegro traería a Séfora de vuelta para reunirse nuevamente con él. En el futuro, Moisés sería el encargado de decirles a los israelitas que rectificasen su conducta cuando estuvieran equivocados. Pero ¿cómo podría hacerlo si él mismo había sido incapaz de enfrentarse a su propia esposa para corregir su error? Si Moisés iba a proclamar a otros la voluntad de Dios, él mismo tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Por ese motivo, el Señor exigió su obediencia justo antes de entrar en Egipto y antes de comenzar a cumplir con su llamado. A través de este incidente, Moisés comprendió que desobedecer a Dios era aún más peligroso que enfrentarse a un faraón egipcio. Piénsalo. Si tu deseo es servir al Señor, debes saber que Él siempre exige obediencia absoluta. Así como Dios confrontó a Moisés por su falta de compromiso con sus mandatos, Él también exigirá que sus siervos dejen de lado cualquier área de transigencia en sus vidas. Así como Dios detuvo a Moisés en su camino hacia Egipto, el Señor no permitirá que ninguno de sus siervos progrese en su obra hasta que arranque de su corazón cualquier pecado que se interponga en su relación con Él.